Aquí se inicia Construyendo Bien Nuestros Sueños, espacio dirigido a propietarios de vivienda, maestros de obra, tenderos ferreteros, a quienes les compartirán recomendaciones para tener buenas prácticas en la construcción, con el apoyo de Hilti Foundation y RCN. Compromiso social. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos nuestros propietarios de vivienda, trabajadores de construcción, ferreteros y demás oyentes, quienes siempre sintonizan este espacio porque les gusta vivir bien, bueno, de forma cómoda, saludable y segura. Saludos para todos y a mi compañero de mesa igualmente, Mauricio Amador. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Oscar, muchas gracias. Y bueno, una vez más, estamos aquí en este espacio creado por la Fundación Suiza Swiss Contact para generar prácticas responsables de construcción en diferentes partes del país. Porque cuando hacemos ampliaciones o mejoras de nuestras viviendas, es necesario tener en cuenta si lo estamos haciendo bien y debemos tener en cuenta que podríamos estar afectando dos cosas. Primero, la seguridad de nuestras viviendas y nuestra calidad de vida y salud. Eso es muy importante y por ese motivo, Mauricio de oyentes, es que hoy les tenemos una emisión cargada de entrevistas, testimonios desde luego y las opiniones de la gente en las calles para abordar un tema tan indispensable como lo es el de construir su casa de tal forma que proteja la vida de su familia al momento de un terremoto. Esto es Construyendo Bien Nuestros Sueños a través de la cariñosa de RCN. Bienvenidas y bienvenidos. Construyendo bien nuestros sueños. Usted escucha Construyendo Bien Nuestros Sueños. Mauricio de oyentes, iniciamos nuestro programa de hoy pidiéndoles que pongan mucha atención a este dato. En Colombia, aproximadamente 41 millones de colombianos viven en zonas de amenaza sísmica media y alta. Esto gracias a la particular ubicación geográfica del país, todos lo sabemos, en una de las zonas con mayor actividad sísmica de la Tierra. Y si pensamos en el terremoto ocurrido la semana pasada en Nepal, la gran mayoría de las víctimas humanas que se presentaron durante el terremoto se relacionan a problemas en las construcciones, por lo que es indispensable informarnos y aplicar las normas de diseño sismo resistente en nuestras viviendas. Y por eso anterior hemos salido a las calles a preguntarles a los colombianos, primero, cómo buscan que sus casas sean sismo resistentes y fuertes, y segundo, si saben si son resistentes estas casas a los terremotos. Escuchemos qué fue lo que dijeron. Pues la verdad no tengo mucha idea del tema para resistencia para sismos y pues la verdad me gustaría saber y aprender más. Pues que mi casa no es sismo resistente, empezando porque es un apartamento y es esas cajitas pues de fósforos que se cae con el viento, entonces uno no tiene nada de sismo resistente. Además el gobierno no va a dejar que inviertan pues en lo que se necesita para una buena casa, como en otros países, sino aquí le ponen 2 ladrillos, 10 bultos de arena y 1 de cemento y así se construye, y así se vende como el triple de... Pues sería echarle buenos cimientos desde que le empiezan a construirla. Digo yo, no sé si será así. Pues yo creo que es difícil porque esos son ya como digo yo, como cosas de la naturaleza. Con las normas de ahora, creo que en mi casa no nos han dado muchas o información sobre cómo es una casa o un apartamento sismo resistente. Bueno, Mauricio de oyentes de La Cariñosa, con base en lo que acabamos de escuchar, es necesario tener en cuenta, señores propietarios de vivienda y oyentes en general, que al momento de construir nuestras viviendas debemos buscar lugares seguros, alejados de las zonas donde hay amenazas naturales en suelos firmes, evitando ubicarlas en cauces de ríos o donde exista posibilidad de deslizamientos. ¿Y qué podemos decir de la norma de sismo resistencia? Como su nombre lo indica, es una norma a nivel nacional, en la cual se explican los requisitos mínimos de construcción que garantizan la protección de la propiedad y buscan primordialmente salvaguardar vidas ante la ocurrencia de un terremoto o un sismo. Ya que la norma, Mauricio, como usted lo dice, de sismo resistencia es un documento técnico. Debe ser actualizado regularmente según los avances tecnológicos en construcción y las experiencias con sismos recientes. La última modificación realizada a la norma colombiana fue hecha en el 2010 como dato adicional. Ahora, muy importante, hablemos de la función que tienen los trabajadores a la hora de construir una vivienda sismo resistente, pues deben dotarlas de seguridad con el fin de proteger la vida y las personas que la ocupan al momento de un sismo.
Recordemos que las casas pueden ser vulnerables cuando son construidas sin cementación, sin estructura, con muros combinados con ladrillos y bloques y cubiertas o planchas demasiado pesadas. Y con respecto a ustedes, señores ferreteros, para complemento tienen una gran responsabilidad frente a la venta de los materiales, pues deben vender materiales de calidad que brinden seguridad y protección. Esto es bien importante, y brindar además asesoramiento adecuado al propietario, trabajador de la construcción acerca de los materiales más adecuados para la construcción de sus viviendas. Construyendo bien nuestros sueños. Y a propósito de cómo construir su casa de tal forma que proteja la vida de su familia al momento de un terremoto, tenemos la siguiente crónica con Nelcy Medina, quien conoció la Fundación Swiss Contact Colombia para mejorar su calidad de vida y su vivienda. Como suele ocurrir en la fría Bogotá, una inclemente granizada perturbó la tranquilidad de quienes viven en el barrio La Capilla. Entre ellos, Nelcy Medina, una de las antiguas habitantes de esta zona, quien relata lo sucedido en aquella oportunidad en casas con aparentes problemas de construcción. Nosotros se nos dañaron las tejas, se nos mojaron las camas, digamos televisores, equipos, ropa, y por eso tuvimos esos desastres. Donde nos fuimos perjudicados nos dimos de cuenta de que no estamos aptos para aguantar unas granizadas mucho más pesadas de las que no sabemos que nos lleguen. Sin embargo, esos aparentes problemas de construcción resultaron ciertos, pues las fallas en esa infraestructura de la casa de Nelcy se vieron también reflejados en edificaciones tales como las de sus vecinos, quienes creyeron ciegamente en aquellas personas que les dieron vida a esas viviendas. Porque él no tomó bien el plano y sacó la escuadra de lo que era mi lote. Entonces, a raíz de eso, la cuadra donde yo vivo, todas las casas nos salen así, descuadradas. Hasta la presente no tenemos agua, luz sí, alcantarilla no tenemos tampoco. Fuimos engañados en ese sentido, ¿cierto? A 2 personas se les derrumbó todo abajo. Y como quienes cometen errores no desean volver a repetirlos, la Fundación Swiss Contact Colombia fue ese puente por medio del cual varios maestros de obra, quienes son habitantes del barrio La Capilla, pudieron conocer cómo construir una vivienda segura, saludable y sostenible a través de talleres impartidos por dicha fundación. Estas son algunas enseñanzas. Uno, en vez de decir, bueno, yo voy a hacer mi casa, tengo destinado, digamos, 7 millones, ¿cierto? Pero yo quiero hacer una casa de 2 pisos. No puedo hacerlo, porque si yo me voy a hacer una casa de 2 pisos, yo me voy a ir a buscar materiales más económicos y me voy a buscar un maestro más económico y me voy a comprar unos materiales de segunda que más tarde me voy a arrepentir de lo que yo misma hice. Porque esa misma casa se me puede caer a mí misma encima, o a mis propios hijos, o a mis nietos, o quienes estemos. Pero sí, hemos hecho cursos que mi sobrino lo puede decir, ha participado la gente y todo, y están entusiasmados en aprender más. Nelcy Medina espera obtener las escrituras de la que considera su casa, al tiempo que se siente segura, pues no se dejará meter gato por liebre a la hora de hacerle mejoras a esa casa que tanto quiere, en un barrio en donde muchos desean seguir construyendo bien sus sueños. El invitado del día. Y a esta hora del día tenemos un invitado muy especial. Se trata del arquitecto Carlos Agudelo, magíster en planificación y docente investigador de la Universidad de La Salle. Arquitecto, bienvenido a Construyendo Bien Nuestros Sueños. Gracias a ustedes por la invitación, ¿cómo están? ¿Por qué es importante la construcción sismo resistente? Pues es muy importante porque es la que garantiza que una edificación resista la ocurrencia de un temblor como los que hemos venido sintiendo recientemente, o incluso mucho más críticos como los que se presentaron o se acaban de presentar ahora en Nepal. Entonces, por eso es importante trabajar en ese tema. Bueno, ¿y cómo se puede ubicar un lugar ideal para construir una vivienda? Cada lugar presenta unas condiciones diferentes en relación con ciertos aspectos. En este caso, la condición del suelo, por ejemplo, es una cosa importante, si es un suelo resistente o no, con ciertas características o condiciones. También si estamos ubicados cerca de alguna falla, en este caso sísmica, la cuestión también tiene una incidencia. Y pues de todos modos también cuestiones como ubicarnos sobre altas pendientes y algunos predios que tienen cierta condición de riesgo. Es importante tratar de evitarlo. Entonces, a la hora de escoger dónde ubicar una vivienda, pues hay varios factores que tienen que valorarse para hacerlo de una manera adecuada. Finalmente, arquitecto, ¿qué se debe tener presente
a la hora de garantizar una vivienda sismorresistente? Hablamos de estructura, cimentación, mampostería, cubierta. ¿Qué otras características? En términos técnicos existe una norma, nosotros tenemos la norma de sismorresistencia a nivel nacional que define todos los parámetros para que una construcción sea o cumpla con esta condición de sismorresistencia, tramitar la debida licencia de construcción que parte de esa definición normativa y de normas que ya están asociadas más al tema de cómo es el edificio, cómo debe ser la altura, el área, en fin. Lo otro es ya, pues cada uno de los componentes de la vivienda debe cumplir con ciertos requisitos a partir de estas normas para que cumpla con esa condición de sismorresistencia. Además, pues uno debe seleccionar unas bases que cumplan con ciertos parámetros para que no solo aguanten el peso de la vivienda, sino también se agarren adecuadamente al suelo. A veces hemos visto que llueve mucho en algunos sectores de la ciudad y se deslizan ciertos barrios o zonas de ladera. En ese sentido, pues las viviendas en términos de la cimentación o de sus bases deben también cumplir con ciertos parámetros. Además de eso, la cimentación debe actuar de manera armónica con el resto de la estructura de la edificación. Entonces se debe pensar no solo en que las bases cumplan con ciertos parámetros, sino que también sean coherentes con el diseño que se le va a establecer a una estructura. Existen diversos tipos, pero los que más se conocen acá, los más comunes son sistema de pórtico, de columnas y vigas, pero también hay otros sistemas alternativos que la norma establece, como el sistema de mampostería confinada, que es mucho más sencillo para viviendas hasta de 2 pisos. Entonces, cada uno de estos sistemas se comporta de cierta manera dependiendo de sus características, en armonía o no con la cimentación. Muchas veces combinamos sistemas de manera inadecuada, planteamos unas bases o unas cimentaciones que no están de acuerdo a la estructura de la vivienda, entonces pues ahí hay varias cosas que valorar. En relación con el conjunto de la vivienda, pues estaríamos hablando también de componentes como la cubierta elemental y que también debe estar amarrado o bien articulado a toda la edificación. Pues como la vivienda tiende a crecer en altura, dejamos las cubiertas relativamente sueltas. ¿Sí? No las amarramos a la estructura, le dejamos unos muritos provisionales para sostener ciertos elementos. Además de esto, pues hay otros elementos al interior de la vivienda que deben ser contemplados. Está el tema, por ejemplo, de las escaleras, que es una cuestión bien importante de la comodidad en una vivienda. A veces diseñamos escaleras con unas proporciones inadecuadas, entonces de un escalón a otro hay diferencia, tendemos a caernos, ocurren accidentes, y además de eso pues está el tema de las instalaciones en este tipo de viviendas que por lo general quizás tendemos a cometer algunos errores, sobre todo frente a la capacidad de la instalación. A veces en las cuestiones eléctricas no prevemos los suficientes circuitos, la red no es muy completa, entonces empezamos a ver problemas de sobrecarga, se nos saltan los tacos, cortos, en fin. Y para las instalaciones hidráulicas también a veces se dan deficiencias, tanto en la instalación hidráulica o de agua potable como la sanitaria. Se dan también situaciones un poco más graves que tienen que ver directamente con la sismoresistencia, y es que metemos instalaciones o tuberías entre las columnas o atravesando elementos estructurales. Cada una de estas cuestiones pues cumple un papel y juega un rol importante en lo que se entiende como una vivienda, una construcción sismo resistente. Pues al ingeniero Carlos Agudelo, magíster en planificación y docente investigador de la Universidad de La Salle, queremos agradecerle su participación aquí en los micrófonos de La Cariñosa y de Construyendo Bien Nuestros Sueños. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esto es Construyendo Bien Nuestros Sueños. Vecino, no deje que lo barato le salga caro. A la hora de construir, levante su casa con buenas entradas de iluminación. Evite olores incómodos construyendo con buena ventilación y sobre todo prevenga las enfermedades respiratorias con las humedades. Y recuerde construir seguro y apostarle a un mejor futuro. Ingresa a www.dueñosdelcielo.com o comunícate al 310-669-6672. Y antes de finalizar, es importante recordar que la Fundación Hilti Foundation y la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Swisscontact desarrollaron el programa de promoción de prácticas de construcción sostenible en sectores urbanos vulnerables de Colombia. Y que tiene, entre otros objetivos, la promoción de buenas prácticas de construcción y que se han venido desarrollando a través de convenios con entidades como el SENA, orientados a diseñar cursos de capacitación que responda a la realidad de los trabajadores del sector informal o de la construcción. Pues bueno, a ustedes no queda más que agradecerles su sintonía, esperando que nuestros invitados e información entregada a ustedes en el día de hoy les haya dejado un mensaje clave relacionado con la importancia de tener una vivienda no solo segura, sino también saludable, Mauricio. Muchas gracias a nuestros invitados y a todos nuestros oyentes. Hasta este momento les acompañamos Óscar Mauricio Carvajal y Mauricio Amador. Hasta dentro de 8 días. Esto es Construyendo Bien Nuestros Sueños.
Construyendo bien nuestros sueños fue un espacio con el apoyo de Hilti Foundation y RCN, Compromiso Social.